Nicolás Gómez y Felipe Rodríguez, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Pues muy bien, señor. Y primera pregunta y obvia, ¿dónde se consigue ese librito que se llama Lo que Petro niega sobre la corrupción de Bogotá humana? El día viernes vamos a tener nuestro lanzamiento en la Universidad Sergio Arboleda a las 10 de la mañana y vamos a desbloquear un link para tener el formato digital en PDF y vamos a comenzar a venderlo en varias librerías del país. Bueno, pero nos cuentan. Claro que Nos sí. cuentan, pero abrimos el apetito de la gente. ¿Cuál fue la investigación que ustedes hicieron y cuál es la denuncia que contiene ese libro, Lo que Petro niega sobre la corrupción de la Bogotá humana? Bueno, Fernando, esto empieza como una investigación particular de dos jóvenes que sufrimos la corrupción de la Bogotá humana en nuestros últimos años de colegio y nos dimos cuenta que no está pasando nada, por lo que vimos que después de un año de que termina esta administración descaradamente corrupta, no pasa nada. Entonces decidimos ponernos a investigar y a ver. Todo empieza con un día que nos sentamos Nicolás y yo, estábamos tomándonos algo y empezamos a hablar de la corrupción que hubo, del caso de los niños y los jardines infantiles y los alimentos escolares, y consideramos que eso fue eso ya es la tapa. No puede ser que se sigan metiendo con nosotros y que aún más se metan con nuestros niños. Entonces decidimos entrar un poquito más a fondo a ver qué era lo que estaba pasando y encontramos que eso es como abrir una caja de Pandora. Uno piensa que son poquitos los casos, pero estamos hablando de más de 30.000 contratos con irregularidades que decidimos tratar de hacer una investigación rigurosa, objetiva y completa para poder presentársela a los colombianos que de pronto no tienen el acceso o que no tienen el tiempo ni el conocimiento de acceder a esas entidades y esos lugares donde toda la información está a nuestra mano. Bueno, pero esto es dramático y sobre todo ustedes mencionan un tema que es el que más le puede sublevar a uno el alma, ¿no? Es decir, que se roben la plata de la comida de los niños. Eso ya no tiene límites. Eso excede la capacidad que uno tenga para digerir la corrupción. Y en ese caso específico de la comida de los niños, ¿quién de ustedes nos quiere contar qué es lo que han encontrado? Pues Fernando, nosotros encontramos unas cosas muy preocupantes. Encontramos que los contratos que estaban destinados a las entidades que se les dieron estos contratos no tenían ninguna experiencia en alimentos, no tenían ni siquiera los equipos sanitarios para el transporte de los alimentos, y eran empresas que tenían experiencia en reforestación o en metalúrgica o en petróleos, lo cual pues nos hace pensar a Felipe y a mí: ¿será que en Colombia no hay empresas capacitadas para manejar los recursos, especialmente estos recursos que son los alimentos de los niños en Bogotá? Entonces nos parece muy grave en ese aspecto. Después comienzan unas contrataciones, sobre todo con los jardines infantiles, que comienza esta política de populismo, en donde él promete 1.000 jardines en campaña, de los cuales solamente aproximadamente 3 se entregan y otros 6 se entregan con una modalidad de container que él aplica para reducir el tiempo de construcción de estos jardines, pero en violación de todas las leyes que son de seguridad para los niños y infraestructura para estas instalaciones. Muchos de estos jardines, por ejemplo el casito del Torito Feliz, se tuvo que cerrar porque el tanque de agua, por ejemplo, no tenía techo. El jardín estaba al lado de un botadero de basura y las condiciones sanitarias que la Contraloría encontró pues eran deprimentes, y se tuvo que cerrar este jardín. Y así ha sido como se replica en el tema de los jardines infantiles en la administración Petro. Lo que ustedes denuncian en su libro, que va a ser devorado, es un libro muy pequeño, les cuento, de muy fácil y muy agradable lectura además. Lo que ustedes cuentan ha sido investigado. ¿Hay por eso gente que esté en la cárcel? ¿En qué van las investigaciones correspondientes para investigar y para castigar semejantes monstruosidades como las que ustedes denuncian en su libro? Bueno, Fernando, sí ha sido investigado y ha habido inhabilidades, ha habido también pues condenas, más que todo disciplinarias a los diferentes directores de entidades que han estado encargadas de manejar esta estrategia corrupta que se manejó durante la administración del alcalde Petro. Actualmente salió una noticia hace un mes en el que se veía que, por ejemplo, en el caso de las motos eléctricas, el tercer capítulo de nuestro libro, en noviembre el exalcalde Petro está citado a la Corte Suprema a rendir cuentas de qué fue lo que pasó en este contrato, que nosotros muy meticulosamente lo explicamos en el tercer capítulo del libro. Y no solamente encontramos investigaciones
por la Corte Suprema, sino también El Espectador, la W, muchos medios han intentado investigar, sobre todo lo de los jardines, es algo que es notorio para todos los bogotanos. Bueno, lo de las basuras también se ha investigado, eso no lo incluimos en nuestro capítulo porque pues ya hay una investigación gruesa y una respuesta de la Corte. Sin embargo, pues en cada uno de nuestros capítulos encontramos que por lo menos la Contraloría siempre tuvo unas investigaciones, unas veedurías, pero nunca pasó a más, nunca se trasladaron a la personería, nunca se hizo investigaciones y por máximo lo que encontramos son que los secretarios del señor Petro o su séquito quedan inhabilitados políticamente para ejercer cargos públicos o enfrentan penas ante la justicia, pero pues no hay una investigación que afecte al señor Gustavo Petro en este país. A Petro no le pasa nada. Nosotros creemos que él está por encima de la ley, al parecer. Al parecer, pero lo citan, dicen que está citado en la Corte a rendir indagatoria o a dar declaración libre y espontánea. ¿Cómo está citado Gustavo Petro a la Corte? Él está citado, creo que para rendir indagatoria en lo de las motos eléctricas, por ahora, y en otros varios casos. Creo que Gustavo Petro es una de las personas que más casos abiertos tiene en las Cortes, o de los políticos significativos, es de los que más casos tiene abiertos en la Corte, Fernando, ahorita. ¿Hay algún caso abierto por el tema de los talegos de basura, de los costales, donde metía dinero y cantidades enormes de dinero que nunca se averiguó de dónde venía y para dónde iba? Pues esa denuncia que se hizo por la senadora Paloma Valencia, pues es muy preocupante, Fernando, hasta dónde ha llegado la política colombiana, en donde un posible candidato presidencial, una persona que puede ser presidenciable, recibe dineros en bolsas de basura. Pues esto en cualquier país del mundo creo que es excusa suficiente, por lo menos para que el señor Gustavo Petro renuncie, por decoro yo diría. Pero pues bueno, no se investigan, hay unas investigaciones, en lo que a nosotros nos preocupa es que hay varias investigaciones abiertas, Fernando, pero la Corte no avanza. Pareciera que se estanca en los casos de Gustavo Petro. Fernando, en los casos, sí, diga. Otro tema importante respecto a las investigaciones es que el oscurantismo es muy grande. No se cumplen en muchos casos con los requisitos de publicidad de los contratos, por lo cual no es accesible a los ciudadanos. Cuando uno va a llegar a los domicilios de las fundaciones o de las organizaciones con las que ellos han contratado, se encuentra uno con que es un condominio residencial y la persona no contesta, donde uno se pregunta a las personas aledañas y no saben realmente que si ahí hay una fundación, si eso es una organización, que ellos nunca ven ahí salir a nadie. Entonces también el oscurantismo es muy grande y fue un gran reto que debimos cumplir y sobrepasar para lograr hacer el libro, y es que realmente en Colombia no tenemos esa cultura de rendirle cuentas al ciudadano y de que el ciudadano tenga el derecho y la posibilidad real y efectiva de pedir control social y denuncia a los políticos. Bueno, tenemos capítulos sobre la comida de los niños, que es un capítulo que uno no puede leer sin un sentimiento de repugnancia, de asco por semejante conducta. Tenemos otro capítulo que es el de las motos eléctricas. ¿Qué otros capítulos tiene el libro de investigación de ustedes? Bueno, Fernando, tenemos un capítulo que creemos nosotros que es muy preocupante, que es el capítulo de las fundaciones fantasmas. El capítulo de las fundaciones fantasmas creemos que es una metodología usada por el séquito de Petro y por el señor Petro para sacar dineros de las arcas públicas y hacer un tipo, diríamos, de lavado o de desaparición de estos recursos y ponerlo en unas fundaciones que existen en forma física, porque fuimos a todas las direcciones en las cuales están registradas y aparecen conjuntos residenciales, aparecen casas que están abandonadas, aparecen lugares donde se supone que sí funciona la fundación, pero nadie en el barrio sabe que ahí funcionaba o han visto algo de acción por esta fundación en lo que están en los objetos contractuales. Y bueno, en estas fundaciones se encuentra una suma de dinero que nosotros especificamos en nuestro libro, que es bastante preocupante. ¿Cuánto? El número se lo tengo acá exacto, que lo tenemos acá con Felipe. Se aproxima de 53 mil millones de pesos. ¿Cómo? 53 mil millones de pesos en fundaciones. Y Fernando, que nadie sabe, en fundaciones fantasmas. 53 mil millones de pesos. Y sabe que es muy preocupante que muchas de estas fundaciones vienen contratando desde la alcaldía de Samuel Moreno, siguen contratando, contrataron con la alcaldía de Gustavo Petro, y unas de ellas siguen contratando con la alcaldía de Enrique Peñalosa, que nos preocupa bastante. Y también en dos casos de las fundaciones encontramos unos contratos que vienen directamente desde Presidencia, lo cual nos hace nosotros suponer
o tener la tesis de que estos recursos que se desaparecieron, 53.000 millones de pesos, creo, Fernando, me dirá usted que tiene más experiencia, servirán para financiar una campaña presidencial o para financiar una agenda política? Pues, o para robarse la plata definitivamente. Fernando. Pero esas fundaciones, en virtud de esos contratos, ¿a qué estaban obligadas? Porque ya sabemos que son fantasmas y que no hicieron lo que se suponía que iban a hacer. Pero ¿qué se suponía que hacían esas fundaciones o que siguen haciendo? Porque nos dicen que Peñalosa les mantiene contraticos. Sí, Fernando, estas fundaciones tienen algo muy curioso y pues nosotros sabemos que según el objeto social de la compañía o de la fundación, esta puede contratar. Y esto fue el hallazgo más curioso. De esos 53.000 millones de pesos son de 20 fundaciones solamente. Y los objetos sociales son completamente abstractos y generales y gaseosos. O sea, ellos hablan sobre la equidad, sobre el manejo y tienen la posibilidad de contratar para manejo de geriátricos, como para manejo de mascotas, como para manejo de alimentos escolares, como para temas como la utilización de la séptima. O sea, son compañías que no tienen ninguna experiencia en ningún área realmente, sino que lo que tienen es un objeto social completamente grande, de forma que cualquier contrato les quepa y puedan contratarlo. ¿Pero las contratan para qué? Es decir, ¿ustedes qué vieron? ¿Cuál es si hay una línea de conducción o si eso es una cosa caótica, pero ¿para qué las contratan? ¿Para que dicten clases en los barrios populares? ¿Para que hagan proselitismo de esta o de aquella naturaleza? ¿Para que le expliquen tal o cual cosa a la ciudadanía? ¿Para qué contratan a fundaciones por 53.000 millones de pesos? Fundaciones fantasmas, repetimos. Lo grave, Fernando, es que los sujetos contractuales de todas estas fundaciones son tan generales y de tantas capacidades. Hay una que puede también hasta distribuir papelería, hágame el favor. Claro, ese es el objeto social, pero el contrato, ¿qué dice? El contrato con el que se roban la plata, ¿qué dice? ¿Que a qué se compromete esa fundación que sirve para todo y para nada? Les voy a leer a ti y a los oyentes un objeto contractual. Defensa y salvaguardia para la ayuda y el mejoramiento de la calidad de vida de los afiliados y sus familias. Ayuda espiritual a personas con problemas de drogadicción. Celebrar contratos, convenios en el campo de la recreación, desarrollar convenios o contratos con entidades públicas y privadas, promover la vinculación de entidades a mejoramiento de la calidad de vida, adquirir a cualquier título toda clase de bienes, muebles e inmuebles, hasta suministro de alimentos nutricionales. Ese es el ejemplo de una sola fundación. Y Felipe, ¿por cuánto fue ese contrato? Esa fundación llegó a contratar con la Secretaría durante el 2010, por ejemplo, con Samuel Moreno, 274 millones de pesos, en el 2016 siguió contratando con 1.775 millones de pesos, con el Fondo de Desarrollo Local de Megativat, 4.950 millones de pesos, y así. No, pero maravilloso. Bueno, ese es el tercer capítulo. ¿Qué otro capítulo tiene su libro? Ya vamos en las motos eléctricas, vamos en la plata de los niños, vamos en las fundaciones fantasmas. ¿Hay algún otro capítulo? Un tema muy importante y es uno de los pilares de la administración Petro fue el tema de los humedales y de las fuentes hídricas, ¿no? Y del respeto y de la búsqueda de protección de estos lugares. Y el último capítulo habla sobre cómo la familia Alcocer, que es la familia de Gustavo Petro y otras familias también. De la esposa de Gustavo Petro. Es Alcocer, perdón, es Alcocer. Alcocer, disculpa. Y pues terminan esto fue denunciado y no importó, e hicieron un condominio en la reserva de la Conejera. En donde lo curioso, Fernando, es que, pues como decía Felipe, la bandera del señor Gustavo Petro en su alcaldía fue la defensa del ambiente y el respeto a los humedales, que él en un Twitter pues reforzó esa posición de que toda estructura que estuviera dentro de los límites legales de una reserva forestal o humedal tendría que ser destruida. Lo curioso, Fernando, es que la familia de la esposa del señor Petro, los Alcocer, que tienen unas compañías constructoras, hicieron un megaproyecto de 94 apartamentos, 250 metros dentro del borde del humedal de la Conejera. Y fue una denuncia hecha por los vecinos, por los ciudadanos y por un estudiante que lo puso en la tesis de grado. Entonces nosotros nos preguntamos cómo logró el consorcio Alcocer hacer un edificio
dentro de una reserva humedal o forestal que está totalmente prohibido por la ley, y comenzamos a investigar un poco más. Investigamos que pues, las entidades que deberían controlar esto, sobre todo el acueducto en esa época, estaba manejado o gerenciado por el concuñado del señor Petro. El curador que dio la licencia también era un cuñado del señor Petro. Entonces había una relación que yo creo, Fernando, curiosa, entre que esto no es el único proyecto que tienen los Alcocer en Bogotá, sino tienen otros 7 proyectos a lo largo de la ciudad, y nos preocupa. Nos preocupa, Fernando, porque si la misma familia, el alcalde, no cumple la ley, es muy grave el ejemplo que le estamos dando a los bogotanos, y como nosotros también buscamos el ejemplo que le queremos dar a las juventudes. ¿Cuál es el ejemplo de la protección al medio ambiente, a la ecología, al respeto de la ley? Si el mismo alcalde y su familia maneja la ciudad como si fuera el jardín trasero. El respeto a la plata de la comida de los niños pobres, Dios mío. Sí, ese fue nuestro mayor motivante al comienzo. Ave María, esto es inaudito. Recuérdenos el lanzamiento del libro, dónde y a qué horas es y cuándo lo encontramos en las librerías. Las librerías y la distribución del libro, por ahora estamos buscando quién nos ayude a distribuirlo, pues por el mismo tema del libro ha sido complicado. Sin embargo, ya contamos con un link en internet por el cual la persona puede descargar, la persona que acceda puede descargar el libro o leerlo en línea completamente gratis. El lanzamiento será mañana a las 10 de la mañana en la Universidad Sergio Arboleda. Tendremos un conversatorio donde podremos expandir la información que deseen sobre el libro, y también tendremos el acceso a libros para los que deseen. El segundo en la votación para presidencia de la República en las elecciones pasadas. Senador de la República porque fue el segundo en esa votación. Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá. Estos jóvenes investigadores, Nicolás Gómez y Felipe Rodríguez, le cuentan a ustedes lo que Petro niega sobre la corrupción de la Bogotá humana. Para alquilar balcón, ese libro tiene que ser conocido, tiene que ser difundido. Bogotá no se puede quedar de espaldas a semejante realidad, la más escabrosa y repulsiva. Lo que Petro niega sobre la corrupción de la Bogotá humana. Nicolás Gómez y Felipe Rodríguez, que su libro tenga el éxito que se merece, es decir, que la gente en Colombia quede bien enterada cómo son los fenómenos de corrupción en una administración de Gustavo Petro. Muchas gracias, Fernando, por darnos la oportunidad, y creo que es una invitación también a todos los medios que apoyen estas iniciativas de los jóvenes, apoyen a la fundación, apoyen a motivar a los jóvenes a investigar, a hacer periodismo investigativo. Y muchas gracias, Fernando, por darnos este espacio. Y Fernando, muchísimas gracias, y queremos invitar a los jóvenes y a todos los colombianos de a pie de que tenemos la posibilidad de tocar puertas y que tienen el deber de abrirnos, y que no dejemos que nos roben el país como lo han estado haciendo. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Nicolás, muchas gracias, Felipe. Un par de jóvenes que se dedicaron a investigar bien, a investigar con documentos, a investigar cómo se deben hacer las investigaciones, y que lo revelan con el lanzamiento de su libro mañana en la Universidad Sergio Arboleda, 10 de la mañana, y todos a leer ese libro. Les repito, es un libro corto, ya he tenido acceso a él, es un libro corto, muy bien escrito, muy bien diseñado. Hay que estudiarlo con cuidado, porque ahí está la corrupción de Petro, pero de manera visible, de manera contundente, con documentos probatorios. Estos no son jóvenes que se anden por las ramas. Gustavo Petro, el que iba a ser presidente de la República y que hoy es miembro del Senado por haber conseguido la segunda votación más alta en las elecciones pasadas, un alcalde corrupto que niega la corrupción de la llamada Bogotá humana. Nicolás Gómez Arenas y Felipe Rodríguez Marroquín estaban con nosotros en La Hora de la Verdad.